Ok, procederé a continuación con la presentación. Tutor Freddy me colabora confirmando que se pueda ver y que estemos escuchando bien. Buenas tardes para todos, sí señor, se escucha bien y se ve la pantalla bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos. Esta es la webconferencia acerca de la unidad 1 del cálculo diferencial concerniente a funciones. Primero daremos que las reglas iniciales del juego, en este caso es que cualquier duda que tengan la manifiesten por el chat, ¿de acuerdo? Por directrices, pues no tienen habilitados los micrófonos, pero pueden hacer todas las preguntas que deseen en el chat y nuestro tutor Freddy Alexander Torres nos va a colaborar con las respuestas y si son muchas reiterativas, preguntas reiterativas, pues con mucho gusto la vamos a aclarar acá enseguida. Él me la hará saber y yo con mucho gusto pues las vamos abordando a través de la web. ¿De acuerdo? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Eric Barrios, tutor de apoyo en el curso. Y empezaremos entonces con la webconferencia. Listo, entonces la agenda que vamos a tratar es, vamos a ver el tema de funciones, temas de rango y dominio, funciones lineales, funciones exponenciales, funciones logarítmicas y algunos ejemplos y aplicaciones. De antemano, pues debemos entender que son bastantes temas y tenemos poco tiempo para abordarlo, entonces debemos ir un poco rápido. Sin embargo, ustedes si voy demasiado rápido me van avisando en el chat para bajarle la velocidad o por el contrario, si voy muy lento, pues también podemos ir avanzando. Nos vamos acomodando al ritmo de ustedes. Lo importante es que logremos apreciar la web y salir de algunas dudas que tengamos y de aprender unos nuevos conceptos. ¿Listo? Entonces, estamos en el tema 2 de funciones. Posteriormente vendrá una web acerca de límite y continuidad. Aquí es para que se vayan programando en los próximos encuentros. Tendrán también uno para la tarea 4 y finalmente una para la tarea 5. Entonces, si se dan cuenta, son unas fechas próximas. Una es 22 de junio, que es hoy, la próxima es el 6 de julio, posteriormente el 21 y finalmente el 28 de julio para la tarea final. Bueno, arranquemos con unas definiciones que necesitamos para trabajar. La primera definición es variable. Entonces, cuando nosotros hablamos de variable, pues nos referimos a los diferentes elementos, factores o características que definen un objeto en una situación o un fenómeno. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de peso, velocidad, tiempo, el color, la altura, etcétera, nos estamos refiriendo a una variable en específico. ¿Sí? Matemáticamente hablando, ¿sí? O en una definición matemática, una variable es un símbolo que representa un valor o elemento desconocido. Para representar cualquier número, pues se puede representar por una X, por ejemplo, o cualquier letra, pero matemáticamente se utiliza mucho la X para representar variables. Entonces, en una ecuación como la que mostramos allí, se lee f de x igual a 2x menos 7. Entonces, la x representa la variable. Ahora bien, en matemáticas, pues se dice que una magnitud es una función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. Por ejemplo, el área de un círculo es una función de su radio. Todos sabemos pues que el área va a depender de la longitud del radio, ¿cierto? Entre más grande sea el radio, pues mayor va a ser su área. Entonces, por eso se dice que en este caso, la variable independiente es R, o sea, no depende. En cambio, el área A viene siendo la variable dependiente. Entonces, dependiendo del tamaño del radio, así será el valor del área. Entonces, si tenemos, por ejemplo, f de x igual a x más 2, x sería la variable independiente y f de x
sería la variable dependiente. ¿Sí? Que todo esto va a depender de esta variable x. Listo. Y si nos vamos a la definición de función, ahora sí vamos a ver, entonces vamos a unir los conceptos de función. Una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos de tal manera que cada elemento del primer conjunto, le corresponde uno y solo uno elementos del segundo conjunto. Al primer conjunto se le da el nombre de dominio. Entonces, fíjense que vamos a tener, por ejemplo, este conjunto y es la correspondencia de un elemento en el otro conjunto, solo un elemento del otro conjunto. Fíjense el caso C. En el caso C, el valor de A se va para el elemento 1 y para el elemento 2. Entonces, esto no es función. ¿De acuerdo? Repetimos, es muy fácil porque es acerca de la correspondencia entre dos conjuntos. Entonces, cada elemento del primer conjunto le corresponde un solo elemento del segundo conjunto. Fíjense los otros casos, por ejemplo, en B, tenemos que A y B se van a un solo valor. En el ejemplo D también A va a un valor, B va a un valor y C va a un valor. ¿Cuál fue el único diferente? El diferente aquí fue el C. Fíjense que el elemento A se fue a dos valores en el otro conjunto. Entonces, el primer conjunto se llama dominio. El otro conjunto se conoce como contradominio o rango. Eso lo vamos a ver ahorita en la definición. Pero es muy importante que veamos esto. O sea, acá no se pueden repetir más de dos elementos del primer conjunto. Entonces, si nos damos cuenta aquí, esto tampoco es una función. Miren que la A está ahora en el 1 y en el 4. Entonces, lo que estábamos comentando ahorita, vamos a hablar ahora acerca de la definición de dominio y rango de una función. Entonces, aquí el dominio es el conjunto, fíjense que está a la izquierda, el conjunto A, B, C y D. Entonces, D no está en el dominio ya que la función no está definida para D. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? Los valores donde está definida la función. Entonces nos damos cuenta que acá D no tenemos valores definidos. En cambio, en el otro conjunto, el que no tenemos valores definidos es el 2. Pero el otro conjunto, como les decía, es el rango. Entonces, el rango es el conjunto 1, 3 y 4. Ya que 2 no está en el rango, entonces la letra del dominio se le enlaza con el 2. Listo. Ahora vamos a ver entonces cómo es ese rango y ese dominio con gráficas para entenderlo un poquito mejor. Entonces, miren, veamos cuál es el dominio de la función f de x igual a 1 sobre x. Entonces, el dominio es todos los números reales excepto el 0. ¿Iba a decir algo, doctor Freddy? Disculpe. Sí, profe, es que Luis Miguel Andrade afirma que va un poco rápido. Ah, ok. Nos a explicar lo de dominio desde ese punto. ¿De acá? Sí, señor. Bueno, entonces, arranquemos un poquito antes. La primera parte que estamos viendo es bastante teórica, entonces es importante que nos concentremos un poquito, no hay ningún problema. Partimos de la definición de función y decíamos que una correspondencia entre conjuntos, se puede decir así. Que el primer conjunto se conoce como dominio, que es de la izquierda, y el segundo conjunto se conoce como contradominio o rango. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo es una función? Entonces, podemos leer acá. Una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos de tal manera que a cada elemento del primer conjunto, le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto.
Entonces, fíjense que la A que está en el primer conjunto solo le corresponde al 1. Esto es una función. Y decíamos que no era función en el caso C cuando la A correspondía al 1 y al 2. No puede corresponder a dos valores. Sí se puede dar el caso contrario. El caso contrario es que dos elementos del primer conjunto correspondan a un elemento del segundo conjunto. Ese caso sí no hay problema y vamos a ver cuándo son esos casos. Entonces, partiendo de la definición de función, hablábamos entonces de lo que era dominio y rango. Entonces, en este ejemplo, estábamos diciendo que el dominio es el conjunto donde se encuentran definidos los valores. Entonces, fíjense que aquí tenemos A, que corresponde a 1, B, que corresponde a 3, C, que corresponde a 4, pero D no corresponde a nada y E corresponde a 3. Entonces, el dominio de este conjunto viene siendo A, B, C y E. ¿De acuerdo? Son los valores que tienen correspondencia. Y asimismo el rango, entonces nos vamos a la siguiente columna, en el otro conjunto. El rango viene siendo los valores que tienen correspondencia, que sería 1, 3 y 4. Entonces se dice que 2 no está en el rango, así como se dice que D no está en el dominio. Entonces fíjense los dos términos que estamos hablando, dominio y rango. Dominio a la izquierda, rango a la derecha. Entonces, cuando hablamos de esta función, por ejemplo, f de x igual a 1 sobre x, ya no estamos saliendo de un conjunto como ese óvalo que estamos dibujando, y ahora nos vamos a imaginar una función. ¿Y qué viene siendo el dominio? El dominio va a ser todos los valores excepto el 0, ya que no está definido. O sea, nosotros vamos a ver cuándo se produce una indeterminación. ¿Cuándo se produce una indeterminación en esta función? Cuando tenemos un 0 en el denominador. Recordemos que un 0 en el denominador es indeterminado. Entonces, la función f de x igual a 1 sobre x puede tomar todos los valores de x, excepto el 0. Y esta sería su gráfica. Miren que toma todos los valores, pero el 0 no está definido. Y el rango son todos los números reales excepto el 0. Puede ver que hay algún punto en la curva para cada valor de y excepto y igual a 0. ¿Sí? Vamos a ver varios ejemplos para tener afianzar el conocimiento. Entonces, tenemos una primera función. Esta es una función de tipo lineal. Ahora vamos a ver las funciones lineales, exponenciales y todo eso. Pero aquí podemos ver que x puede tomar cualquier valor. Y y también puede tomar cualquier valor. Y aquí viene siendo la función esta que está acá. Entonces decimos que el dominio es de menos infinito hasta infinito. O sea, todos los valores. Él puede tomar todos los valores, no va a pasar nada. No hay indeterminación por ninguna parte. Aquí gráficamente podemos ver que tanto x como y toma todos los valores y por eso decimos que el dominio es todos los reales o de menos infinito hasta infinito. Y el rango también es de menos infinito hasta infinito. Si vemos esta segunda función, ¿qué podemos observar? Fíjense en la primera. Acá tenemos correspondencia para todos los valores de y. Recordemos que y o f de x es la vertical y x es la horizontal. Para este caso, ¿qué va a pasar? Que tenemos valores para todo x, ¿cierto? Tenemos para x negativo y x positivo. Y tenemos para valores y positivos. Pero para abajo, fíjense que no tenemos valores. Entonces aquí sí cambia. El dominio sería todos los reales acá en el eje X, o sea, de menos infinito hasta más infinito, pero el rango solo va desde 0 hasta infinito, o sea, de 0 hacia arriba. Eso es lo que estamos diciendo aquí. El rango es de 0 hasta infinito. Fíjense que no está definido para los valores de abajo.
Si vemos esta gráfica, tratemos de intuir cuál será el dominio y cuál será el rango, pues son todos los reales también. Aquí no tenemos problema. Pero acá sí vamos a tener problemas. Y una de las formas fáciles de ver dónde sería el problema es dónde se produce la indeterminación. Fíjense que aquí, para que esto sea indeterminado, x tiene que valer 1. Entonces, x, como tenga el valor de 1, se produce una indeterminación. Y eso nos permite detectar matemáticamente cuándo se produce. ¿De acuerdo? Y gráficamente podemos observarlo también. Fíjense que aquí donde está el 1 no se toma valor en las funciones. No toma valor en las funciones. Mire, yo paso aquí el punto 1 y no toca en ningún momento, la función. Entonces se dice que el dominio son todos los reales menos el 1. Y el rango también es todos los reales menos el 1. Lo podemos obtener aquí. Fíjense que si me voy por el 1 acá, tampoco toca ningún valor. ¿Cómo vamos en el chat? ¿Podemos continuar? Sí, señor. Eso responde. Entonces arrancamos, como les comentaba, con las funciones lineales. Entonces la función lineal es una representación de la relación entre dos variables. Esta representación la podemos realizar a través de un enunciado, de una situación problemática, una fórmula matemática o de una gráfica en el plano cartesiano. La gráfica resultante va a ser una línea recta. Entonces, esta se conoce como la fórmula general. La fórmula general de una línea recta viene siendo y es igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta, es decir, el grado de inclinación de la recta, y b se conoce como el corte con el eje y. Vamos a ver tres casos. Cuando esa m que está acá, esa pendiente, es positiva, o sea que es mayor que 0, vamos a tener una recta creciente, que es de esta forma. Si esa pendiente es negativa, o sea, si es menor que 0, vamos a tener una recta decreciente. ¿Por qué se dice que es creciente o decreciente? Fíjense una cosa. Analicemos la primera gráfica que está a la izquierda. Nosotros siempre vamos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si nos movemos de izquierda a derecha, nos vamos de izquierda a derecha, estamos subiendo, ¿cierto? Estamos subiendo, o sea que es creciente. Vamos a ver el siguiente caso. En el siguiente caso, si nos movemos de derecha a izquierda, vamos de derecha a izquierda, pero ahora estamos bajando en Y. Entonces se dice que es decreciente. Cuando la pendiente es igual a 0, o sea, cuando m es igual a 0, es una recta constante. Claro, si esto vale 0, y va a ser igual al valor de b, que es el punto donde corta el eje Y. Va a ser una línea constante. Si b vale 2, pues la línea va a pasar por el 2. Quiere decir que no importa cuáles serán los valores de x, y siempre va a valer 2. Esa sería la constante. Entonces recordemos, tenemos creciente, decreciente y constantes dependiendo del valor de la pendiente. Nosotros podemos obtener la ecuación de la línea recta a través de las siguientes ecuaciones. Nosotros tenemos unas relaciones que se conocen como pendiente y punto pendiente. Esta ecuación me permite encontrar la pendiente a partir de dos puntos. Recordemos que desde el colegio y desde la vida cotidiana, nosotros sabemos que para nosotros poder hacer una línea recta necesitamos dos puntos, ¿cierto? Si nosotros unimos esos dos puntos, tenemos una línea recta. Efectivamente, necesitamos de mínimo dos puntos para obtener la ecuación de una línea recta. Entonces, esta sería la ecuación para calcular la pendiente, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, donde un punto
está dado por x1 y y1 y el otro punto está dado por x2 y y2. Ahora vamos a ver unos ejemplos con números. Y el punto pendiente es la ecuación que yo puedo obtener de la línea recta a partir de la pendiente y un punto dado. Voy a necesitar el valor de la pendiente y de un punto dado. Generalmente, lo que nosotros hacemos es que calculamos la pendiente y luego de calcular la pendiente, calculamos la ecuación de la línea recta. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, lo que está acá en mayúsculas, y y x son valores que no se conocen, pero x1 y y1 corresponden a la coordenada de un punto que hace parte de la línea recta. ¿Sí? Entonces, x1 y y1 es conocido, x2 y y2 también es conocido. Son las coordenadas cartesianas de los puntos. Veámoslo y aterricemos el conocimiento con un ejercicio. Estamos diciendo, tenemos dos puntos, un punto A y un punto B. Fíjense que el punto A está en qué coordenada? Está en coordenada en x3, aquí, en y4. ¿Listo? Entonces el punto A, sus coordenadas son 3,4. Y el punto B estaría en x en -3, ¿cierto? Hasta y -2. Aquí está. Entonces, a partir de estos dos puntos, nosotros vamos a calcular la pendiente y la ecuación de la línea recta. Recordamos la fórmula, y2 menos y1, x2 menos x1. Y si la aplicamos, ¿quién viene siendo y2? Y2 viene siendo -2. Y y1 viene siendo 4. Entonces sería -2 menos 4 sobre -3 menos 3. Sería -6 sobre -6, que es igual a 1. Pausamos unos segundos para que vayamos relacionando. Repito, este b viene siendo x2, y2. Entonces sería y2, que sería este -2, menos y1, y1 que es 4. Y x2, que sería -3, menos el 3, que sería x1. Listo. Entonces, la pendiente sería 1. Ahora utilizamos la ecuación punto pendiente para encontrar la ecuación de la recta, que es esta. Entonces, aquí vamos a necesitar la pendiente que ya la calculamos y un punto. El punto puede ser el punto A o el punto B. Realmente puede ser cualquiera de los dos puntos. ¿Sí? Utilicemos entonces, como nos dice la ecuación, el punto 1. Entonces lo que tenemos que reemplazar es x1 por 3 y y1 por 4. ¿Sí? Tenemos esto. Partimos los paréntesis y vamos a tener entonces 1 por x y 1 por -3 nos da que y menos 4 es igual a x menos 3. Vamos a despejar la y, este menos 4 pasa al otro lado como más 4 y esto me da -3 más 4, me da más 1. Entonces la ecuación de la recta es y igual a x más 1. Fíjense lo que les comentaba. A partir de dos puntos logramos encontrar la pendiente y luego la ecuación de la línea recta. Entonces la ecuación de esta línea AB viene siendo y igual a x más 1. Y igual a x más 1. ¿Alguna pregunta? No, señor, vamos bien. Listo, gracias. Continuamos entonces. Hablemos ahora qué pasa cuando hay rectas perpendiculares y rectas paralelas. ¿Qué es eso? Entonces, dos rectas en un plano son perpendiculares si entre ellas forman un ángulo recto. Fíjense, va pasando una línea acá y otra línea así, formando como especie de X o de cruz, y el ángulo entre ellas es de 90 grados. Esto se conoce como rectas perpendiculares. El producto de las pendientes de ambas rectas será -1. Esto es importante. La pendiente de esta recta por la pendiente de esta otra recta me da -1.
O sea que ya existe una relación entre esas dos rectas. Ahora bien, paralelas son dos rectas paralelas si tienen la misma pendiente. ¿De acuerdo? Este tiene la misma pendiente. Recordemos que las pendientes son las inclinaciones. Fíjense, tienen la misma inclinación. En el caso contrario, acá teníamos inclinaciones totalmente opuestas, 90 grados. Como tienen la misma inclinación, pues las pendientes son iguales. Entonces veamos un ejemplo que tenemos tres puntos. Tres puntos de los cuales con dos puntos A y B obtendríamos la línea recta y con un punto C obtendríamos la recta perpendicular a ella. Esto nos hace recordar uno de los ejercicios que tienen en las tareas. ¿Sí? Cómo a partir de tres puntos podemos encontrar dos ecuaciones de líneas y las cuales son perpendiculares. Listo, entonces vamos a encontrar la ecuación a la primera recta. Para eso encontramos la pendiente, recordando que la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y2 sería menos 1, y1 sería 2, x2 sería 2 y x1 sería menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, si aplicamos la ecuación, sería menos 1 menos 2 sobre 2 menos 2. Recordemos, x2, que es 2, menos, que es de la ecuación, de la fórmula, es menos, y luego viene el valor de x1, pero x1 también es menos 2. De ahí viene 2 menos menos 2, la pendiente 1 sería menos 3 cuartos. Una vez tenemos la pendiente, aplicamos nuevamente nuestra ecuación de la línea recta, utilizamos un punto y la pendiente dada. Entonces usamos el punto y2 y x menos 2. Si reemplazamos nuestra ecuación, nos daría entonces y menos 2 menos 3 cuartos, que es la pendiente, que multiplica a x menos, no se nos pueden olvidar estos menos ni nos vamos a confundir por eso, porque estos menos son de la fórmula, menos, y aquí debemos colocar entonces el valor de x1. El valor de x1 es menos 2. ¿Sí? Ahora, aquí nos quedaría y menos 2, que es esta parte que tenemos a la izquierda. Nos quedaría además que este menos con menos me da más, y este menos 3 cuartos tengo que multiplicar a cada uno de los términos que están adentro. Entonces me quedaría menos 3 cuartos por x, menos 3 cuartos de x, menos, recordemos que quiero más por menos, me da menos, y 3 cuartos, perdón, 3 cuartos por 2 me da 3 medios. No sé si entendimos allí. Seguimos. Ahorita al final preguntamos si tuvieron alguna inconveniente. Seguimos, entonces recuerden que debemos despejar la y. Entonces este que está de menos 2 lo pasamos para el otro lado como más 2 y el resto que queda es sumar estos términos que son independientes. Aquí vamos a sumar menos 3 medios más 2. Y esta sería la ecuación de la línea recta. Si yo sumo menos 3 medios más 2, que es lo mismo que 2 menos 3 medios, o sea, esto es una suma algebraica, esta suma me va a dar un medio. ¿Listo? Entonces, la ecuación de esta línea Profe Eric, AB, ¿sí? varios estudiantes están argumentando que no han entendido. ¿En qué parte? Bueno, ninguno específica, solo dicen no entiendo, yo tampoco. ¿Puedes repetir, por favor? Claro que sí podemos repetir, pero si me regalan, por ejemplo, desde dónde, por ejemplo, si entendimos cómo encontrar la pendiente o Bueno, dónde fue que se perdieron. Kerlin dice desde la fórmula, Edwin dice todo, Cristian dice la ley de signos. Ok. Entonces yo creo que Desde la fórmula. Sí. Desde la fórmula y pasamos hasta el ejercicio. Listo. Entonces, rápidamente, no hay problema. Vamos acá. Las fórmulas son estas dos.
y vamos a tenerlas presentes. Estas son las dos fórmulas que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? De antemano les pido excusas porque voy un poco rápido, pero es precisamente porque tenemos que abordar muchos temas. Por eso es que ando como corriendo para tratar de dar lo máximo para que ustedes les quede en la grabación y lo puedan utilizar con calma para hacer sus tareas. Bueno, yo les decía lo siguiente. Las dos ecuaciones que nosotros estamos usando para calcular una ecuación de la línea recta son estas dos. Para ello vamos a necesitar dos puntos. Un punto x1, y1 y un punto x2, y2. ¿Sí? Con esas coordenadas nosotros podemos obtener la pendiente. ¿Sí? Y después que obtengamos la pendiente, hacemos la ecuación de la línea recta, que es esta, que viene siendo reemplazar la pendiente que obtuvimos antes y colocar un punto que es conocido. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí lo que hicimos, este ejemplo rápidamente fue la ecuación de esa línea recta. Luego hablamos que existen rectas perpendiculares. Cuando existen rectas perpendiculares es porque la pendiente, al multiplicar la línea 1 con la línea 2, la pendiente va a ser igual a -1. Y cuando son líneas paralelas, las pendientes son iguales. Listo. Ahora vamos a detenernos otra vez a hacer con calma el ejercicio. Recapitulamos dos ecuaciones. Una ecuación para la pendiente, una ecuación para encontrar la ecuación de la línea recta y luego dos definiciones. Una definición de perpendicularidad, que es cuando las líneas se cruzan a un ángulo de 90 grados, la multiplicación de su pendiente igual a -1, y la definición de líneas paralelas, cuando las pendientes son iguales. Listo, entonces no estamos hablando de este ejercicio. Entonces, no tengo aquí pluma, pero voy a hacer lo posible aquí para darme a entender. Me disculpan ahí si queda feo. Este sería x1 y este sería y1. Este sería x2 para que lo tengamos pendiente. Y este sería y2. Listo, entonces lo que vamos a hacer es, a partir del punto A y el punto B, vamos a calcular la ecuación de la recta. Entonces decíamos, bueno, vamos a aplicar la ecuación de la pendiente. Simplemente aplicar la formulita. Entonces decimos, bueno, y2, ¿quién viene siendo y2? Ya nosotros la marcamos, es -1, ¿cierto? Menos y1, ¿quién es y1? Es el 2 que está acá arriba. Y así, ¿quién va abajo? Abajo va x2, que ya lo tenemos marcado, y x1, que acá lo tenemos marcado. Y empezamos a utilizar la fórmula, la ecuación. Entonces sería y2, que es -1, aquí está, menos, este menos hace parte de la ecuación. Estos menos yo no los puedo quitar, van ahí por definición. Entonces sería y2, que es -1, menos y1. ¿Quién es y1? Y1 es 2. Y aquí lo estamos comprobando. Sobre x2. ¿Quién es x2? Nos venimos aquí. Ah, x2 es 2. Entonces yo aquí coloco el 2. Menos x1. ¿Quién es x1? El -2 que está acá. Y haciendo esta operación, yo encuentro la pendiente. La pendiente aquí sería -3/4. Recordando que arriba vamos a tener -1 menos 2, que me da -3. Y abajo voy a tener 2. Menos por menos me da más, entonces sería 2 más 2, 4. Una pregunta para que me confirmen. ¿Entendimos hasta allí cómo calculamos la pendiente a partir de 2 puntos? Me confirman en el chat y el profe, el tutor Fred nos confirma acá. ¿Entendimos cómo calculamos la pendiente, estimados estudiantes? Me confirman en el chat, por favor. Profe, discúlpeme, sí. Tenía el micrófono desactivado, estaba hablando solo. Adriana Ávila nos dice, no entendí por qué al multiplicar -3/4 por 2 da -3/2. Esa es la única pregunta matemática que veo. Esa es la que pasa más abajo.
Es lo que ocurre más abajo. Ok. Bueno, entonces, hasta aquí, espero que todos hayamos entendido. Listo, que sería la pendiente. Ahora aplicamos la ecuación de la línea recta. La ecuación de la línea recta es esta que tenemos y empezamos a colocar los valores. Y ahora me ayudo con el lápiz también. Aquí tenemos claro que Y1, ya lo teníamos marcado que es el 2, y aquí vamos a tener menos 3 cuartos, y aquí vamos a tener X menos 2. Es que aquí creo que nos faltó de pronto un pasito. Aquí con su permiso, y le pido excusas también, vamos a hacerlo así. Para la próxima me traigo un lapicito. Aquí nos quedaría ya menos 3 cuartos. Y aquí adentro tendríamos X menos por menos me da más. Entonces de pronto este paso aquí. Listo. Vamos por aquí. ¿Qué pasa ahora? Nos quedaría entonces Y2 igual a menos 3 cuartos de X. Eso es porque multiplico 3 cuartos por X. Me da menos 3 cuartos, que es esto. Y luego 3 cuartos por 2. ¿Cuánto sería 3 cuartos por 2? Vamos a hacerlo aquí aparte. 3 cuartos. Si yo lo multiplico por 2, recordemos que nos va a quedar así. Se multiplica arriba. Entonces, aquí le podemos de varias formas. Sacamos la mitad que da 1 y sacamos la mitad que da 2. Y eso me da 3 medios. ¿Sí? O lo comprobamos. 3 por 2, 6. O sea, si lo hacemos lineal también nos quedaría 6 sobre 4. 6 sobre 4. La mitad 3. La mitad 2. O sea, como ustedes quieran, pues ahí lo podemos conseguir. ¿Entendimos allí? ¿De dónde sale el 3 medios? Profe, Brian hace una pregunta que es pertinente, me parece muy pertinente. Dice, así como toma los puntos A y B, ¿se pueden tomar los puntos B y C? Si toma los puntos B y C, sería otra línea recta. Aquí voy a tirar, ¿qué es lo que queremos hacer para este ejercicio? También, mire, si tomamos A y B es porque queremos hacer esta línea aquí, ¿cierto? Y queremos buscar esta perpendicular acá. Eso es si tomamos esos dos puntos. Pero si tomamos lo que nos dice el compañero, ya es otra gráfica que sería la siguiente. Todo depende del tipo de ejercicio que nos estén dando. Entonces, si yo cojo BC, entonces yo estoy haciendo esta línea recta. Y después voy a encontrar esta perpendicular, que es diferente al caso que nos preguntan. Digamos que el ejemplo está planteado para que la línea sea AB y sea perpendicular al punto C. Si yo llego a hacer este segundo caso, entonces me tocaría tomar los puntos BC y el A. No sé si ahí respondí. Simplemente lo estamos tomando porque ya el ejercicio nos está planteando que es AB, la línea recta, y que C será perpendicular a esa línea recta. ¿Listo? ¿Podemos continuar? Bueno, continuamos, Fred. Profe, pues Sí, dígame, no se preocupe. una pregunta que pues, creo que ya la respondió bastante de explicar este ejemplo. Y Camilo, no le comprendo la pregunta. Del resto, pues bueno. ¿Cómo así, Fred? Disculpa, no entendí. No me comprende la pregunta. Es que Johan hace mención de repetir prácticamente otra vez el ejercicio, pero ya se explicó. Y la de Camilo no la entiendo. Entonces, pues podemos proseguir. Bueno, Camilo ya respondió. Sobre el ejemplo de tomar los puntos B y C. Bueno. Ok.
Aquí por el tipo de aplicación, listo, porque el ejemplo nos dice que la línea será AB y que el tercer punto sería la otra línea. Simplemente por eso, igual ahora lo vamos a utilizar, porque hasta ahora tendríamos esto. O sea, acabamos de encontrar esta que está aquí, que sería esta ecuación. Esta ecuación. Esa línea que acabo de dibujar en rojo fea, me disculpo porque fue aquí con el mouse, sería esta menos 3/4 de x más 1/2. Fíjense que la línea recta es decreciente porque la pendiente efectivamente es decreciente. Otra cosa, fíjense que el punto, el intersecto con el eje Y es 1/2. ¿Cuánto es 1/2? 0.5. Miren que dio aquí 0.5. Bueno, ahí más o menos, con la mano. Listo. Entonces, efectivamente sí corresponde pues, a lo que estamos esperando. Vamos entonces a encontrar la línea que es perpendicular a ella. Sí, ahora vamos a... ¿Qué queremos encontrar? Con los dos puntos A y B encontramos esa línea roja. Ahora vamos a buscar la siguiente línea que sea perpendicular. Por ejemplo, esto. Queremos esto. Para conseguirlo, entonces calculamos nuestra nueva pendiente. Estas son las dos ecuaciones que estamos trabajando. La pendiente anterior era de menos 3/4. Pero recuerden que nosotros dijimos que cuando son líneas perpendiculares, la multiplicación de sus pendientes daba -1. Daba -1. Entonces, si ya yo tengo la pendiente de la línea AB, puedo obtener la pendiente de la siguiente línea, que es perpendicular, aplicando mi ecuación. Entonces sería la pendiente 1, que era menos 3/4, y la reemplazo en esta ecuación que está acá. Para hallar mi nueva pendiente, voy a tener entonces 1 sobre M1. 1 sobre M1 va a ser 1 sobre 3/4. Y para resolver esto, pues muchos le dicen que la ley de la orejita, entonces sería 4/3. ¿De acuerdo? Y el menos, con el menos, me daría más. Entonces la pendiente de la nueva recta sería 4/3. Para irnos avanzando, ahí logramos entender. Estamos diciendo, son dos rectas perpendiculares. Vamos a utilizar, como son rectas perpendiculares, esta ecuación que está acá arriba, la multiplicación de las pendientes -1. La pendiente 1 fue la que encontramos anteriormente, que es menos 3/4. Listo. Y la pendiente 2, pues es el inverso, negativo, que sería 4/3. Ahora sí, con la nueva pendiente M2 y con el punto C, calculo la recta perpendicular. Entonces tengo mi pendiente 2 y el punto X1 y Y1 ahora va a ser C, porque necesito es la línea esta C que está acá. Utilizaría entonces Y1, que sería menos 3, y X1, que sería menos 4 en esta ecuación. Por ende, me quedaría Y más 3 igual a 4/3, que multiplica X más 4. Multiplico aquí, sería 4/3 de X, y aquí sería 4 por 4, 16, 16/3. Y este 3 que está sumando lo despejo y lo paso al otro lado a restar. Sumo los términos independientes que están acá, esto es un fraccionario. Y listo. Esta sería la respuesta de ese fraccionario. Pues recordemos que podemos hacer un 1 abajo y lo sumamos en cruz, o buscamos que el denominador sea igual, etc. Una de las formas fáciles es que ese 3 se convierta en 9/3 para que quede con el mismo denominador y sería 16 menos 9, 7/3. ¿Entendimos ahí, estimados estudiantes? Profe, tenemos un inconveniente con W Martínez Q, que está enviando un mensaje de forma de spam, aunque yo le había respondido que más adelante se van a tomar los demás puntos. Y dice, profe, una pregunta, es que yo hace un ratito ingresé, llegué apurado del trabajo. Ese ejercicio que explica el tutor es el punto 1 de la tarea.
Pues no es que sea un punto específico de la tarea, pero sí hay mucho que les va a funcionar, que les va a servir este tema. Pero sí, y por favor, no es necesario que manden el mismo mensaje porque nos saturan el chat y entonces nos toca sacarlos de la web. Entonces, respetemos un poquito eso, por favor. Aunque lo escriban una vez, para eso está nuestro tutor Freddy, que nos está colaborando respondiendo. Valores exactos, no necesariamente, sino es cómo es el procedimiento, cómo encontramos líneas, ecuaciones de líneas paralelas o ecuaciones de líneas perpendiculares en este caso. Listo. Entonces, continuamos. Se volvió un poco. Se volvió un poco, me disculpo un segundo. Listo, entonces ya vimos que era una función lineal, ¿cierto? Funciones lineales, vimos cuando eran perpendiculares, vimos cuando eran paralelas y sus ecuaciones. Ahora vamos a hablar acerca de las funciones exponenciales. Entonces, a una función de la forma y igual a la x se conoce como función exponencial, donde a es positiva y diferente de 1. ¿Sí? Se conoce como función exponencial de base a. Entonces, esta función se llama función exponencial debido a que la variable x está en el exponente. Fíjense que la x está en el exponente, por eso se dice que es función exponencial. Tiene como dominio, pues, el conjunto de todos los números reales. Y tiene como rango el conjunto de los reales positivos. Reales positivos. Ahora vamos a ver cómo son los ejemplos. Fíjense, aquí podemos comprobar. El dominio son todos los reales, fíjense. Tenemos valores para todo esto que está aquí. Sin embargo, el rango, solo vamos a encontrar los rangos desde 0 hacia arriba, que son los reales positivos. No tenemos valores para acá abajo. Todo esto son funciones exponenciales. ¿Qué podemos observar allí? ¿En qué cambian? Fíjense, en el primero, esta función exponencial la base es 2. Y en esta segunda función exponencial la base es 1/2. Básicamente lo que podemos aquí inferir es que sería creciente para bases mayores a 1 y decreciente para bases menores a 1. ¿Sí? Por ejemplo, 1/2 es 0.5. Fíjense que es decreciente. La función es decreciente. Acá lo tenemos. Esta es decreciente porque es 3/4, que es menor a 1. Esta es decreciente porque es 2/3, que es menor a 1. Y estas son crecientes, ya para valores, por ejemplo, como 1.5, 2 a la x. ¿Sí? Eso. Esta gráfica es con diferentes bases, pero aquí lo que podemos observar cómo es su comportamiento, si la base es mayor a 1 o si la base es menor a 1. Existe la definición de función exponencial natural. Y esa función exponencial natural ocurre cuando esa constante o esa base llamada a es igual a e. Y e es el llamado número de Euler. ¿Sí? El número de Euler es un número irracional que es aproximadamente 2.7182. Entonces, ese tipo son exponenciales naturales. Exponencial cuando la base a, exponencial natural cuando la base es el número de Euler. Entonces, como el número de Euler es mayor a 1, pues tiene este comportamiento. De hecho, es 2.7182 como lo vimos ahorita. Esa sería la gráfica de una función exponencial natural. O una función exponencial Euler. Listo. Veamos cuáles son las propiedades de los exponentes. Y esto es muy importante sobre todo para la tarea. En la tarea tienen ejercicios donde deben encontrar los valores para ecuaciones exponenciales.
Entonces miremos la siguiente definición. Si A es mayor que B mayor que 0, perdón, A mayor que 0, B mayor que 0, y X, X1 y X2 son números reales, entonces se cumplen las siguientes propiedades. Aquí les vamos a presentar a la izquierda propiedades y a la derecha unos ejemplos de esas propiedades. Entonces, fíjense en la primera propiedad, la base es igual. Yo tengo A, X a la 1 por A, X a la 2. La base es igual, se están multiplicando y los exponentes son diferentes. Yo lo puedo reemplazar por la misma base y la suma de esos exponentes. Vemos el ejemplo. 5 a la X más 4 por 5 a la 2 va a ser igual entonces a 5, que es la misma base, a la X más 4 más 2, que al final me va a dar 5X más 6. Entonces, misma base, se suman los exponentes. Cuando tenemos una división, fíjense, yo tengo a la X1 sobre a la X2. Voy a tener entonces la resta de los exponentes arriba. Repito, cuando teníamos la multiplicación se sumaban los exponentes, cuando tenemos la división se resta. Esta propiedad 2 es muy parecida a la propiedad 4. Fíjense qué pasó con AX a la menos 2, con AX a la 2, perdón. Repito, propiedad 2, AX a la 1 sobre AX a la 2 sería igual a la X1 menos X2. Un ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, sería 2 a la 1 menos X sobre 2 a la menos 2X. Entonces la base sería la misma y lo que hago es restar, aquí tiene el signo de menos, los exponentes. El exponente de arriba del numerador es 1 menos X menos el exponente de abajo que adicionalmente es menos 2X. Al final esto se va a sumar. Con calma vamos a tratar de ver los cambios. Cuando tenemos la elevada, por ejemplo, tenemos a la X1 a la X2, lo que se hace es que se multiplican los exponentes. Un ejemplo, si yo tengo 3 a la 2 a la X a la 3, entonces lo que voy a tener es 3 a la 2 X a la 3. Estoy multiplicando 2 por X a la 3. La cuarta, les comentaba, 1 sobre a la X viene siendo a la menos X. O sea, también decimos que este sube con signo negativo. Queda la base arriba y el signo, y el exponente cambia de signo. Por ejemplo, 1 sobre 4 a la X es igual a 4 a la menos X. Con el ejemplo vamos aterrizando enseguida. Cuando tenemos la multiplicación, tenemos a por b a la X. Esta propiedad pues la conocemos como distributiva, viene siendo a la X por b a la X. Miren que es cada uno elevado a ese exponente. Por ejemplo, si yo tengo 3 por 7 a la 4X, es lo mismo que tener 3 a la 4X por 7 a la 4X. Esto, la 6, pues digamos que es lo mismo que la 5, sino que estamos haciendo una división. A sobre B a la X es lo mismo que A a la X sobre B a la X. ¿Listo? Todas estas son las bases para nosotros lograr hacer los ejercicios también de la tarea. Otra propiedad importante es que si yo tengo una igualdad donde digo, por ejemplo, que a la x1 es igual a la x2, eso es posible si solo si los exponentes son iguales. Claro, tenemos dos bases iguales. Para que esa igualdad se cumpla, los exponentes también deben ser iguales. Ejemplo, usar las propiedades de los exponentes para resolver la siguiente ecuación exponencial. Miren, bueno, ¿cómo aplicamos esto que nosotros vimos? ¿Cómo aplicamos estas propiedades? ¿Qué debemos buscar? Como metodología o como consejo, siempre debemos buscar que las bases sean iguales.
que las bases sean iguales. Fíjense que aquí a la izquierda la base es 2. En cambio aquí es 4. Pero yo 4 lo puedo colocar como una base 2. Yo puedo decir que 4 es 2 a la 2, ¿cierto? Yo puedo decir eso. 4 es 2 a la 2. Y en esta ocasión, fíjense, al colocar 2 a la 2, las bases son iguales y ya puedo aplicar la propiedad que está arriba. Ya puedo aplicar la propiedad que está arriba, porque si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Y esto me permite a mí sacar estos exponentes e igualarlos. Entonces yo digo, bueno, 2x más 1 debe ser igual a 2, precisamente por esta definición. Y listo, aquí ya es fácil encontrar el valor de x. Paso el 1 al otro lado a restar y el 2 lo paso a dividir. Pregunta en este ejemplo. ¿Cómo vamos? Vamos bien, profe. No sé si alguno tiene una pregunta específica, la puede hacer en estos momentos. Perfecto, gracias. Vamos a hacer más ejemplos para que vayamos como que afianzando eso. La idea es que se queden con las pautas. Este ejercicio es bastante chévere para nosotros practicar aquí las propiedades. Como les decía, nosotros ¿qué debemos buscar? Desde un principio lo que debemos buscar es las bases, ¿cierto? Que las bases sean iguales. Y así viéndolo a simple vista, observándolo a simple vista, pues nos damos cuenta que el 9 y el 27 sí se parecen porque tienen la misma base, ¿cierto? El 27 es 3 a la 3, ¿cierto? Y el 9 es 3 a la 2. Vamos para allá. Entonces, si lo vamos haciendo por paso, metodológicamente, este 27 yo lo transformo en 3 a la 3. Luego que lo transformo 3 a la 3, me voy a esa propiedad, ¿se acuerdan? A la propiedad, creo que era la cuarta o la quinta, que nos decía el inverso. Yo tengo 1 sobre a a la x es igual a la menos 3x. Eso me permite subir este exponente para acá, esta base para acá. Esto sube como 3 a la menos 3. O sea, es la misma base, pero cambia el signo del exponente. Listo, ¿cuál es el otro paso? Bueno, lo que ya les había comentado antes, el 9, también yo lo puedo expresar como la base de 3, 3 a la 2. Ya se está apareciendo, todavía no lo podemos igualar porque fíjense que debemos de desprender estos exponentes que se encuentran acá. ¿Cómo lo desprendemos? Recordando la propiedad cuando tenemos esto elevado. Cuando tenemos eso elevado, estos exponentes se tienen que multiplicar. ¿Se acuerdan? Vamos para allá. Cuando tenemos ese exponente elevado, debemos multiplicarlo. Aplicando esa ecuación, entonces este 2 por menos 3x me da menos 6x. Y este menos 3 por esto me daría entonces menos 3x menos 9. Y es lo que tenemos acá. Ahora sí, por fin llegué a la misma base. ¿Qué hacemos cuando tenemos la misma base? Igualamos los exponentes. Listo. Tenemos la misma base, igualamos los exponentes y ya la ecuación pues nos queda fácil de trabajar. Empezamos entonces a despejar. Dejamos todas las x de un lado y todos los valores independientes del otro. Para este caso, este menos 3x se pasó para la izquierda como más 3x. Nos da entonces menos 6x más 3x me da menos 3. Esta x, si yo la despejo, sería entonces menos 9 sobre menos 3. Menos por menos me da más. Y 9 entre 3, 3. ¿Listo? ¿Entendimos el ejercicio? Entonces, en esta ecuación que se veía así complicada, realmente utilizando las propiedades de exponenciales, logramos encontrar el valor de x. Siguiendo los pasos. Buscando esa base donde eran comunes. ¿Continuamos? Listo. Sí, señor. Una pregunta última de Camilo.
Ya tengo la potencia, ¿cuál es la base? Pues nos están pidiendo el valor de X, ¿cierto? El valor de X. X está acá arriba. Nos están pidiendo el valor de X. Entonces lo que yo tengo que buscar es que tengan la misma base para igualar y encontrar el valor de X. Entonces, si yo quiero hacer la prueba, que es de pronto lo que quería saber Camilo, es si yo tengo el valor de X, bueno, reemplacémoslo arriba para ver qué da. Sería entonces 9 a la menos 3 por 3. Y acá sería 1 sobre 27 a la 3 más 3. Y aquí lo vamos resolviendo. Esto es 9 a la menos 9 y esto es 1 sobre 27 a la 6. Este 9 a la menos 9 pasa para abajo, positivo. Aquí seguimos las operaciones, pero básicamente vamos a llegar a lo mismo. 1 sobre 3 a la 18 igual a 1 sobre 3 a la 18. Se está cumpliendo la igualdad. Esta es la prueba como tal, pero esta es la ecuación que nosotros obtuvimos acá. Recordamos, buscamos las bases que sean parecidas. O sea, debemos buscar la misma base. Listo. Para poder igualar los exponentes. Bueno, ya vimos entonces, fíjense, ya vimos función lineal, definición de dominio, definición de rango y función exponencial. Ahora nos vamos al otro tema que es función logarítmica. No sé si quedó duda acá para dar por finiquitado el tema. Sí, señor, todo claro, profe. Listo, gracias. Seguimos entonces. Nuestra nueva definición ahora será función logarítmica. A una función de la forma y igual o f de x igual a log base a de x, así se lee log base a de x, donde a es mayor que 0 y a es diferente de 1, se llama función logarítmica en base a. Esta función tiene como dominio el conjunto de los números reales positivos y el rango el conjunto de todos los reales, como se observa en el siguiente ejemplo. No sé si se dieron cuenta que parece como que lo contrario a la exponencial que vimos. Se parece, pero como torcida, ¿cierto? Como lo contrario. Ahora vamos a ver qué es eso. Entonces, la de la izquierda es una función logarítmica en base 2 y la de la derecha es una función logarítmica en base 1 medio. Entonces, fíjense, el dominio, ya el dominio no está en todos los reales. El dominio es solamente para los x positivos. ¿Sí? O sea, de 0 a infinito. Y el rango sí está definido para todo el rango, que viene siendo todos los reales. Igual acá, ocurre exactamente lo mismo. Está definido para todo el rango, pero en el dominio solo está para los valores reales positivos. Vamos a ver unas observaciones de esta función. Entonces, como les comentaba, pues efectivamente se parecen porque es que la función logarítmica en base a es la función inversa de la función exponencial en base a. Es decir, y igual al logaritmo de a a la x si solo si x es igual a la y. Esto también se puede escribir como, miren, a la logaritmo en base a de x es igual a x y logaritmo en base a de a la x es igual a x. Ahora empezamos a trabajar con eso, pero no nos olvidemos de esta ecuación que vamos a ver aquí. Esto es lo que vamos a estar utilizando constantemente. Fíjense aquí, ¿qué estamos diciendo aquí? Que el logaritmo en base a de esta a que está acá, cuando son iguales, me permite bajar el exponente. Me permite bajar el exponente.
O sea, si esta es la base de esta mismo que está acá, esto cae. Veámoslo aquí. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 es igual a 8. Esta es la definición que nos están dando. Logaritmo en base 10 de 100 es igual a 2, ya que 10 a la 2 es 100. Logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4, ya que 3 a la 4 es igual a 81. Logaritmo en base 5 de 5 a la xx, porque 5 a la x es igual a 5 a la x. Una propiedad importante. Logaritmo, fíjense, logaritmo en cualquier base. Logaritmo, acá teníamos en base 2, en base 10, pero logaritmo en cualquier base de 1 es 0. ¿Por qué 0? Porque a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0 es 1. Y eso me da también esta definición. De igual forma, entonces, logaritmo en base a de a viene siendo 1. Porque a la 1 es a. Son definiciones, propiedades, y ya lo vamos a aplicar en ejercicio. Pero aquí estamos aplicando la misma regla. Así como cuando trabajamos la función exponencial y la función exponencial natural, también tenemos la función logaritmo y logaritmo natural. Tenemos entonces el logaritmo natural y el logaritmo común. Cuando la base a es igual a Euler, la función logarítmica se conoce entonces como logaritmo natural. Pero si la base es 10, la función logarítmica se conoce como logaritmo común. O sea que siempre, generalmente, no siempre, generalmente nos vamos a estar moviendo, o matemáticamente nos estamos moviendo, o entre logaritmo natural, que quiere decir que la base e, o logaritmo en base 10. Si yo no coloco nada en la nomenclatura, o sea, si yo solamente escribo log x, se sobreentiende entonces que la base es 10. Si yo no coloco acá, donde está en la punta del láser, ningún valor, se sobreentiende que la base es de 10. Y se llama logaritmo común o logaritmo en base 10. Si yo coloco ln, entonces ya yo sé que la base es Euler, o sea que es un logaritmo natural. Eso es en cuanto a nomenclatura. Entonces vamos a tener logaritmo natural de x y logaritmo en base 10 de x. Básicamente lo mismo, pero la base es diferente. Esta base es de 2.7182 y esta es la base 10. Un logaritmo decimal. Así como vimos las propiedades para exponenciales, vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Sobre todo porque en la tarea también tienen ejercicios con logaritmos. Tienen ejercicios con exponenciales, tienen ejercicios con logaritmos. La idea es que esta web les sirva de apoyo para afianzar sus conocimientos. Todo lo que pueden estudiar en la unidad 1, aquí lo estamos apoyando a ustedes con esta web conferencia. Entonces, primeras propiedades, las dos primeras, pues ya las vimos. Es precisamente que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. O sea, el logaritmo de cualquiera base de 1 es igual a 0. Y el logaritmo de su misma base es igual a 1. Ejemplo, logaritmo en base 2 de 1 es 0 y logaritmo de 10 es 1. Recordemos que el logaritmo así solito es el logaritmo en base 10. Entonces, el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Listo. Veamos el logaritmo de la multiplicación. Entonces, el logaritmo de la multiplicación, si yo tengo, por ejemplo, logaritmo en base a de x1 por x2, eso es igual al logaritmo de x1 más el logaritmo de x2. Es la propiedad distributiva. Ejemplo, si yo tengo logaritmo natural, por ejemplo, de x al cuadrado por x más 1, pues esto es igual a tener el logaritmo natural de x a la 2 más el logaritmo natural
del otro término que está multiplicando, que es x más 1. Eso es lo que me está diciendo la propiedad 3. La propiedad 4 es parecida a la de arriba, pero es división, y como es división, entonces sería la resta acá. Entonces, logaritmo en base a de x1 sobre x2 va a ser igual al logaritmo de x1 menos el logaritmo de x2. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 3 de x menos 5 sobre 9 menos 2x, sería logaritmo en base 3 de x menos 5 menos logaritmo en base 3 de 9 menos 2x. Esta otra propiedad es bastante interesante, la del exponencial. Logaritmo en base a de x a la z es igual a z logaritmo de a a la x. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó, estimados estudiantes? Que esta z yo la puedo bajar. Fíjense lo raro de esta propiedad y lo chévere, pues. Repito, logaritmo en base a de x a la z es lo mismo que z logaritmo de a a la x. O sea, da lo mismo que ustedes la bajen o que la dejen en el exponente. Por ejemplo, logaritmo de x a la 2 es lo mismo que 2 logaritmo natural de x. Este 2 lo puedo yo bajar o lo puedo dejar ahí, dependiendo de la conveniencia del ejercicio o de lo que está haciendo. Muy poderosa esta herramienta también. Este 2 lo puedo bajar. Logaritmo, este último se llama cambio de base. Yo puedo cambiar la base. El logaritmo en base a de x es igual a un logaritmo en otra base de x sobre el logaritmo en otra base de a. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 20 es igual a un logaritmo natural de 20 sobre el logaritmo natural de 2. ¿Qué pasa? Que lo que son logaritmos naturales y logaritmos en base 10 son fáciles de realizar con su calculadora sencilla. Bueno, si no tenemos preguntas de las propiedades, nos vamos a hacer ejercicio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Resolver la siguiente ecuación logarítmica. Entonces decimos, logaritmo en base 5 de x es igual a 2. Aquí es fácil porque aquí aplicamos la propiedad. Como y es igual al logaritmo de a a la x, si solo si x es igual a la y, entonces lo que yo digo es que x va a ser igual a 5 a la 2. ¿Listo? Veámoslo con calma. Tomémonos un segundo, unos 20 segundos para revisar esta ecuación. Este ejemplo. Voy a repetirlo. Logaritmo en base 5 de x es igual a 2. Entonces, x va a ser igual a 5 a la 2. 25. ¿Alguna pregunta? Si entendimos, pasamos a la siguiente. Profe, Sí. Milo dice que, perdón, que se me cerró el chat, dice que no entendió la propiedad 6. La propiedad 6. Ok, la propiedad 6 nos habla de cambio de base, o sea, que nosotros podemos tener simplemente esto, logaritmo en base 2 de 20. Si nosotros deseamos cambiar la base, nosotros lo podemos cambiar a la base que querramos. Podemos cambiarlo a la base que querramos. Cualquiera, en base 10, en base 20, en base 40. Y esto va a ser igual al logaritmo en la base nueva de 20 sobre el logaritmo en la base nueva de 2. Para este ejemplo, se utilizó logaritmo natural de 20 sobre el logaritmo natural de 2. Pero puede ser logaritmo en base 10, logaritmo en base en lo que ustedes quieran. No sé si con eso logramos explicarlo. Aquí se hizo así, pero igual puede ser logaritmo en base 10
Por ejemplo, puede ser logaritmo en base 10, me perdonan acá, de 20, se va a cumplir lo mismo, sobre logaritmo en base 10 de 2. Es simplemente para cambiar la base, esta que está aquí. Pero hay que aplicarle el logaritmo a esto sobre el logaritmo a esto. Ya borro los rayones. ¿Listo? Continuamos. Bueno, entonces veamos el siguiente ejemplo. Tenemos entonces que resolver la siguiente ecuación logarítmica. Logaritmo de x más 3 igual a 1 más logaritmo de x menos 1. Así como les di las pautas en las funciones exponenciales, recuerden que en las funciones exponenciales yo les decía, no, debemos buscar que las bases sean iguales. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer aquí es agrupar. Entonces, donde están los logaritmos, vamos a agruparlos todos. Entonces, este logaritmo que está aquí, x menos 1, lo pasamos para el otro lado. ¿Sí? Lo podemos pasar para el otro lado. O sea que tenemos logaritmo de x más 3, que es esto, menos logaritmo de x menos 1. Y ahora, con la propiedad que tenemos arriba, lo simplificamos. ¿Sí? Tenemos esto a la derecha. Esto va a ser igual a x1 sobre x2. Para nuestro ejemplo sería entonces x más 3 sobre x menos 1. Recuerden que el que va arriba es el que es positivo. El que es positivo para mi caso es x más 3. Entonces x más 3 va arriba. ¿De acuerdo? Sería entonces el logaritmo de x más 3 sobre x menos 1. Y ya cuando llego a esto, cuando ya yo llego a un logaritmo igual a un valor constante, ya yo lo puedo despejar. ¿Por qué? Porque ya yo utilizo que esto es base 10, entonces digo x más 3 sobre x más 1 va a ser igual a la base elevado a lo que está al igual. Sería entonces x más 3 sobre x menos 1 igual a 10 a la 1. Y listo, ya cuando tengo esta ecuación ya yo lo puedo resolver linealmente. O sea, este 10 a la 1 es 100, ¿cierto? Perdón, 10 a la 1 es 10, disculpen. 10 a la 1 es 10. Y este x menos 1 que está dividiendo yo lo paso a multiplicar. Destruyo los paréntesis. Sería x más 3 y el otro lado sería 10x menos 10. Ahora paso todas las x para un lado y las constantes las dejo solas. Y puedo obtener el valor de x. ¿Tienen alguna pregunta allí? No, señor. Bueno, hay una pregunta también que es recurrente, profe. Aprovecho el instante que si su merced podrá compartir las diapositivas con los estudiantes. Sí, es muy probable que las diapositivas se puedan compartir, así como la grabación. La grabación es seguro. La grabación la vamos a compartir y es probable que la presentación también, no creo que haya problema. Profe, y Mabel bueno, Freddy y Mabel comentan. Freddy dice, ¿en qué momento nos conviene utilizar la propiedad en sentido contrario al de la presentación, como en ese ejercicio? Y Mabel nos dice, profe, qué pena, ¿de dónde salió el 10? Ok. Vamos a responder la más rápida, que fue la del 10. ¿De dónde sale el 10? Pues sale de que como tiene el logaritmo solo, al ser logaritmo solo, pues ya yo les dije que es logaritmo común, que es logaritmo en base 10. Si bien no lo escribo, debo tener presente que eso es 10. ¿De acuerdo? Aunque no lo escribo, eso es 10. Todo esto es base 10. Si no lo escribo, eso es logaritmo en base 10. Y de allí sale el 10. Entonces, para yo poder despejar esto, sería entonces 10 a la 1. 10 a la 1, que es esto. Y lo igualo a lo que está dentro del paréntesis.
Cuando utilizamos una propiedad o la otra, pues va a depender realmente de los ejercicios. Eso sí lo vamos encontrando con práctica. Pero sí les voy comentando. Tratemos de ir paso a paso. O sea, pasemos todos los logaritmos de un solo lado y los vamos reduciendo. Lo importante aquí es reducir para poder llegar a esto. O sea, ¿qué es lo importante aquí? Esto. Cuando nos dimos cuenta que ya casi respondíamos al ejercicio, cuando llegamos a esto. O sea, cuando llegamos a esta forma. A esta forma. Fíjense que fue lo que pasó allá. Logaritmo en base 5 de x es que x era igual a 5 a la 2. Es exactamente lo que pasó allá. Fíjense que acá era 10. ¿Listo? Bueno, estamos por terminar. No sé, vamos a ver un ejemplo de aplicación básica, pero quisiera saber si tenían dudas allí. No, señor, no resultó ninguna pregunta al respecto. Perfecto, vamos a dar un segundito y ya arrancamos entonces un ejemplo de aplicación sencilla que es parte de su último tema. Bueno, veamos un ejemplo ya de aplicación, de cómo aplicamos nosotros diferentes tipos de problemas de la vida real o cotidiano que por lo que vimos pues en la última parte ustedes deben revisar un ejercicio específico, deben resolverlo y después sustentarlo. ¿De acuerdo? Entonces, veamos este. Calcular las dimensiones pues, de un rectángulo cuya área es de 650 metros cuadrados. Además, el largo es el triple del ancho menos 10. Entonces, aquí nos están diciendo que el área es de 650 metros cuadrados, que podemos asignarle una variable, por eso vimos el término de variable ahorita, una variable al ancho y luego el largo va a depender de esa variable. Fíjense que dice, el largo es el triple, o sea, 3 veces esto, menos 10. Entonces, todo este ancho es x, el largo viene siendo 3 veces x menos 10. Con estos sencillos valores ya yo puedo encontrar o resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque la definición de área de rectángulo me lo permite. ¿Qué viene siendo el área de rectángulo? El área de un rectángulo es la multiplicación de sus lados, ¿cierto? Entonces, un lado sería x y el otro lado sería 3x menos 10. Partiendo de allí, yo puedo encontrar, perdón, aquí se pasó esta anterior. Bueno, partiendo de allí, yo puedo encontrar esa área. Entonces, el área va a ser x por 3x menos 10 y eso va a ser igual a 650. Ya estamos teniendo que el área es 650. Listo. Empiezo a resolver esta ecuación. Partiendo de aquí, empiezo a resolver la ecuación. Entonces, esta x que está multiplicando, me multiplica el primer término, sería 3x al cuadrado, y esta x por menos 10 daría menos 10x. Listo. Este término independiente lo paso para el otro lado porque yo lo que estoy resolviendo ahora, lo que estoy trabajando es una ecuación cuadrática de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, que se resuelve mediante una fórmula general, que es esta. Entonces, pasándolo para este lado, me quedaría igualito a esta definición de ecuación cuadrática.
¿De acuerdo? Donde A viene siendo 3, B viene siendo menos 10 y C viene siendo menos 650. Lo que me corresponde ahora es simplemente reemplazar los valores de A, B y C en esta ecuación. ¿Listo? Entonces sería, la ecuación me dice X va a ser igual a menos B, recordando que B es menos 10 y menos me da más, entonces sería 10 positivo más menos la raíz de B cuadrado, que sería menos 10 al cuadrado, me va a dar positivo, menos 4 veces AC, A que es 3 y C que es menos 650, sobre 2A, 2 por 3. Ya yo resuelvo esto numéricamente, esto me va a dar la raíz de 7900 arriba. Acá 2 por 3 me va a dar 6. Este 7900 yo puedo sacar el 10 aquí o simplemente lo calculo. No hay ningún problema en que ya a esta altura yo calcule cuánto es la raíz esa. Lo importante aquí, ¿qué es? Lo importante es que nosotros sepamos que vamos a tener dos respuestas. Como es una ecuación cuadrática, vamos a tener dos soluciones. Una solución cuando el signo este es positivo y otra solución cuando el signo es negativo. Y así. ¿Sí? Vamos a tener una con el más y otra con el menos. ¿Hay alguna duda, tutor? Profe, que si podría repetir la última parte, escribe Jorge, Última parte es esa diapositiva. desde el principio. Yo creo que sería bueno hacer un barrido rápido para... Ya Listo. Valentina también dice que no entendió la parte de la raíz. Ah, ok, ok. Vamos a hacer una cosita aquí porque se nos voló, me disculpan acá, esta ecuación aquí. Listo, entonces vamos a hacer un barrido rápido del ejercicio, que es bastante aterrizado pues a lo que es la tarea. En este ejercicio nos dice, calcule las dimensiones de un rectángulo cuya área es 650 metros cuadrados. Recordemos que las áreas se dan en longitudes cuadradas, ya sea metros cuadrados, centímetros cuadrados, etcétera, kilómetros cuadrados. Entonces, cuya área es 650 metros cuadrados. Además, el largo es el triple del ancho menos 10. Entonces, ¿el ancho cuánto es? El ancho es una variable X. Y el largo es 3 veces ese ancho menos 10. Esto nos permite formular la ecuación del área. Recordando que el área de un rectángulo es la multiplicación de sus lados. Un lado que es X y el otro lado que es 3X menos 10. Y el área es 650. Sería esta. X por 3X menos 10 igual a su área. Área 650. ¿Listo? Aquí nos vamos a encontrar entonces que esta X por 3X me da 3X cuadrado. X por menos 10 me da menos 10X. Este 650 yo lo paso al lado izquierdo. ¿Listo? Entonces me va a quedar esta ecuación. 3x al cuadrado menos 10x menos 650 igual a 0. Esta ecuación se conoce como ecuación cuadrática. Las ecuaciones cuadráticas, como son de grado 2, tienen dos respuestas. ¿Sí? Van a tener una respuesta por cada orden de su exponente mayor. En este caso, como está x a la 2, vamos a tener dos respuestas. ¿Cómo resolvemos esta ecuación cuadrática? Pues esta ecuación cuadrática es de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y esta ecuación se resuelve mediante la solución de la ecuación general
¿Qué es esta? Esta es la ecuación general. La ecuación general de una ecuación cuadrática, o la solución general de una ecuación cuadrática, es, si yo tengo esta ecuación que está arriba, es de la forma menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿De dónde sale la raíz? ¿De dónde sale esto? Esto es una definición aparte que no vamos a entrar ahora al detalle. Aquí lo único que estamos diciendo es si tenemos una ecuación de segundo orden o de segundo grado así, de esta forma, pues la solución es esta. La solución es esta ecuación. Entonces nos compete ahora es utilizar esa ecuación. Que tenemos dos respuestas. Una respuesta que nos va a dar cuando utilizamos el más y una respuesta cuando usamos el menos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues si ya definimos la ecuación cuadrática, ahora debemos utilizar esta solución. Y eso es lo que hacemos acá. Aquí creo que se nos va, voy a dejarle un segundo. Perdón, aquí, así. Entonces teníamos esta ecuación general y lo que vamos a hacer acá es utilizar esta ecuación o solución cuadrática. Entonces empezamos, por eso lo vamos a marcar aquí. Este sería A, este sería B y este sería C. Entonces la ecuación tendría que ser menos B, como me dice aquí, pero como B es menos 10, entonces sería menos 10, me da 10 positivo. Entonces menos B, que sería este 10, más o menos, así me dice la ecuación, más o menos, la raíz cuadrada de B al cuadrado, B es menos 10. Y todo número elevado al cuadrado me va a dar positivo. Entonces sería menos 10 al cuadrado, menos 4 por A, que es 3, por C, que es menos 650. ¿Esto qué va a pasar? Que este menos con este menos me va a dar más. Entonces todo aquí adentro me va a dar positivo. ¿Cuánto me da toda esta operación? Esta operación da 7900. ¿Listo? Repito, menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. 2, el 2 siempre va a estar ahí en la ecuación. Y a es el primer término, el que está acompañando al x al cuadrado. Entonces sería 2 por 3, 6. Esta sería la ecuación. Listo, entonces ahora lo único que yo hago es resolverlo. Esta es mi ecuación. X es igual a 10 más o menos 10 raíz de 79 sobre 6. Hay que coger los dos caminos que le comentaba, uno cuando es más y otro cuando es menos. Cuando es más, el resultado da 16.48. Cuando es menos, el resultado en este caso da menos 13.147. ¿De qué se trata el ejercicio? Repetimos. El ejercicio pretende calcular las dimensiones del rectángulo. O sea, quiere calcular los valores que están acá. El lado este y el lado este. Entonces, si a mí me da un valor de menos 13.147, esto es una respuesta matemática, pero no es una respuesta física, por decirlo así. O sea, físicamente esto no existe. Menos 13.14 no es una dimensión, ¿cierto? Entonces, pero 16.48 sí lo es. A mí me ha dado respuesta, una respuesta que es lógica y una respuesta que no es lógica para mi resultado. Yo tomaría, cualquiera de las dos cumple, pues yo voy a buscar la que cumpla en este caso, lo lógico que sería 16.48. Entonces yo estoy diciendo que el ancho de ese rectángulo sería de 16.48 y el largo es aplicar esta ecuación que está acá. O sea, si ya encontramos una x que es positiva, que es 16.48, el largo va a ser 3 veces eso menos 10.
porque ya lo habíamos dicho así. Entonces yo tomo 3 por 16.48 menos 10 y eso da 39.44. Entonces, ¿qué debemos analizar? Bueno, ¿qué nos están preguntando? Si recapitulamos, nos están diciendo que este rectángulo es de un área de 650 metros cuadrados. Entonces, eso quiere decir que para que cumpla estas condiciones, el ancho tiene que ser de 16.48 metros y el largo tiene que ser de 39.44 metros. Si yo tomo eso, pues me tiene que dar 650. ¿Tenemos algunas preguntas? Y si nosotros queremos hacer la prueba, nosotros podemos utilizar 16.48 por 39.44. Si lo hacemos así, nos puede estar dando 649.97. Pero si tomamos todos los decimales, sí estaríamos llegando a los 650 metros cuadrados. ¿Tenemos alguna duda? Aló. Aló, sí. ¿Se me está cerrando el micrófono o alguien me lo está cerrando? Repito la pregunta. Un estudiante estaba preguntando sobre cómo pasó usted de la raíz de 7.900 a 10 raíz de 79. Ok, o sea, eso lo pueden hacer usted en la calculadora, pero matemáticamente, pues, digamos que también se puede. Mire, estoy aquí en 7.900. 7.900 es lo mismo que 79 por 100, ¿cierto? Lo voy a hacer un poco más. Eso es lo mismo que esto, ¿cierto? Y 100 viene siendo 10 a la 2. Yo voy a tener aquí 79 por 10 a la 2. Entonces, este 10 a la 2, esto que está acá es lo mismo que tener raíz de 79 por raíz de 10 a la 2. O sea, no es necesario que hagan esos pasos porque lo pueden hacer en la calculadora aquí, pero aquí les estoy explicando. Listo. 7.900 es lo mismo que tener 79 por 100. 100 es lo mismo que tener 10 a la 2. Aquí yo puedo sacar raíz cuadrada de 79 por raíz cuadrada de 10 a la 2. Y esta raíz cuadrada de 10 a la 2 es 10. Entonces, esto es lo mismo que tener 10 por raíz de 79. Esa sería la explicación. Que repito, no es necesario que sean tan minuciosos. Aquí la raíz de 7.900 la pueden calcular enseguida. Pueden utilizar calculadora en ese paso. ¿Listo? Estoy atento, profe Freddy, si tienen alguna otra duda. Ese sería como tal los temas que teníamos para abordar el día de hoy. Sí, señor, y confirmo que ya no hay más preguntas, se atendieron todas las preguntas, ahí exceptuando la de Diego Armando, que menciona sobre los ejercicios en GeoGebra. Ok. Bueno, para los ejercicios en GeoGebra,
están pues las guías, los videos, y es probable que cada tutor realice CIPAs, y yo creo que eso lo podemos abordar en la CIPA. Algunos lo van a realizar de tipo semanales y otros lo van a realizar de tipo quincenales. Entonces creo que eso, el tema de GeoGebra, para la aplicación de todos esos ejercicios, se pueden abordar en esa CIPA de apoyo. No está programada para la web de ahora. Profesora, ¿hay registro de asistencia? Hace pregunta la Ángela. Yo creo que no. Profe Freddy, ¿usted sabe de algún registro de asistencia? Sé que el Teams guarda los correos electrónicos de los... Sí. Acá nos queda, sí, exactamente. Teams automáticamente queda todos los correos de los que ingresaron. Esa sería la asistencia automática. Entonces, si no tienen más dudas, estimados estudiantes, el día de mañana les vamos a mandar un correo con la presentación. De igual forma, yo le pregunto al director si es posible compartirle se les va a compartir la grabación. Le pregunto al director si es posible compartirle la presentación, y si es posible, con mucho gusto, el día de mañana le estaremos enviando a sus correos, y también en el campus, en la parte de noticias y en la parte de la web conferencia, se les va actualizando el enlace de la grabación. Si no tienen más preguntas, les agradezco por la asistencia. No se pierdan las próximas web conferencias. Pueden hacer las preguntas también en los foros. Pueden utilizar los tiempos de Skype de los tutores. Y ya saben que pueden contar con nosotros para apoyarlos. Dudas específicas, pueden utilizar el correo interno del curso. ¿Listo? Les deseo éxito a todos, muchachos. Damos por terminada la web conferencia y voy a detener la grabación. Estoy atento si tenían dudas por ahí, adicionales. Señor, perdóname. No, si ya no tienen dudas, ya terminamos. Sí, ya terminamos, ya se cerró la grabación, ¿verdad?